Hola a todos queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy encantado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo especial para ustedes. Esperamos que disfruten de lo que tenemos para ofrecer y que se queden un rato. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y especulación en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Vamos a hablar de algo que ha tocado fibras sensibles, de una historia que involucra a dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo: crisis emocional para Hande Erçel y Kerem Bürsin, la verdad revelada. Así que prepárense porque vamos a desgranar esta historia, intentando arrojar luz sobre los rumores, las realidades y sobre todo, la conexión humana detrás de estas figuras públicas. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es completamente gratuito y les asegura no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Únanse a nuestra comunidad. El mundo del espectáculo a menudo nos presenta vidas de ensueño, romances de película y trayectorias profesionales que parecen infalibles. Sin embargo, detrás de los focos y las alfombras rojas, existen seres humanos con sus propias luchas, sus propias alegrías y a veces sus propias crisis. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la supuesta crisis emocional que ha envuelto a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, carisma y por supuesto, una química innegable que trascendió la pantalla. Ustedes saben que siempre nos esforzamos por traerles información veraz y bien fundamentada, evitando el mero chisme y buscando entender las causas y consecuencias de los eventos. En este caso, la narrativa ha sido compleja, llena de rumores, comunicados ambiguos y, lo más importante, la inquietud de miles de fanáticos que han seguido de cerca la vida y obra de esta pareja. Vamos a intentar desentrañar qué hay de cierto en toda esta historia, qué ha podido afectarles y cómo han gestionado, o se presume que han gestionado, estas posibles dificultades. Comencemos por poner en contexto la trayectoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos son figuras consolidadas en la industria turca, con carreras sólidas y una legión de seguidores a nivel mundial. Su gran salto a la fama internacional, sin duda, llegó de la mano de Sen Kalkam, una serie que los catapultó a la estratosfera y que no solo conquistó a la audiencia turca, sino que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos en pantalla era palpable y rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una relación amorosa en la vida real, algo que sus fans celebraron con júbilo. Esta unión no solo era seguida con interés por su talento, sino también por la aparente sintonía y el amor que compartían, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas y envidiadas del momento. Vemos sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, y la imagen que proyectaban era la de una pareja feliz, enamorada y profesionalmente exitosa. Sin embargo, como decíamos, la vida real rara vez es un cuento de hadas sin interrupciones. Fue a finales de 2021 y principios de 2022 cuando comenzaron a surgir los primeros rumores de distanciamiento, de crisis. Las especulaciones se multiplicaron rápidamente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban su relación, o incluso de problemas personales que cada uno podría estar atravesando de forma individual. Es importante recalcar que en un principio, todo eran rumores. No había declaraciones oficiales contundentes, solo inferencias basadas en la falta de apariciones conjuntas, en cambios sutiles en sus publicaciones en redes sociales, o en comentarios vagos de personas cercanas. Lo que sí es innegable es que ambos actores han enfrentado momentos de intensa presión mediática. La fama, especialmente a este nivel, viene con un escrutinio constante. Cada paso, cada gesto, cada palabra puede ser interpretada y magnificada. Y cuando se trata de una pareja tan popular, la presión para mantener una imagen de perfección puede ser abrumadora. Pensemos en la cantidad de información que se genera a su alrededor, en los fans que viven y respiran cada detalle de sus vidas. Esto, sumado a las exigencias de sus carreras, que implican rodajes largos, viajes, eventos y la constante necesidad de estar presentes en el ojo público, puede ser agotador. Ahora centrémonos en lo que se ha revelado, o al menos, lo que se ha hecho público. A lo largo del tiempo, tanto Hande como Kerem han hecho algunas declaraciones que, si bien no entran en detalles escabrosos, sí dejan entrever que no todo ha sido un camino de rosas. Se habló mucho de la supuesta ruptura y aunque nunca hubo un anuncio oficial tajante en el momento de las primeras sospechas, la realidad es que su relación, tal como la conocíamos, terminó.
Sin embargo, el término crisis emocional va más allá de una simple separación. Implica un estado de profundo malestar, de dificultad para afrontar la vida, de sentirse abrumado por los problemas. Y es precisamente en este punto donde la verdad revelada se vuelve más compleja. Por un lado, hemos visto a Anne Ercel, una mujer que siempre se ha mostrado fuerte y resiliente, pero que también ha sido muy reservada respecto a su vida privada. Sin embargo, se sabe que ha pasado por momentos difíciles, como la enfermedad y posterior pérdida de su madre, un evento devastador que, sin duda, marca profundamente a cualquier persona. Es natural que estas experiencias de vida, sumadas a las presiones de una carrera pública y una relación que terminó mediáticamente, puedan generar una crisis emocional. La pérdida, el duelo, la reevaluación de prioridades vitales, todo esto son procesos complejos que no se superan de la noche a la mañana. Y cuando estos eventos personales se entrelazan con una relación amorosa que también sufre cambios, el impacto emocional puede ser aún mayor. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha hablado en algunas ocasiones sobre la importancia de cuidar la salud mental, de la necesidad de encontrar un equilibrio en medio del caos del éxito. Ha mencionado en entrevistas que los altos y bajos son parte de la vida, y que es fundamental saber gestionarlos. Si bien no ha dado detalles específicos sobre una crisis emocional particular, sus comentarios sugieren una conciencia de la fragilidad humana y de los desafíos que implica vivir bajo el constante escrutinio público. Es posible que ambos hayan enfrentado, de manera individual o conjunta, momentos de agotamiento, de estrés acumulado, de sentirse sobrepasados por las circunstancias. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en las apariciones posteriores y en sus declaraciones más recientes, es que aunque la relación sentimental haya concluido, la conexión y el respeto mutuo entre Anne Ercel y Kerem Bürsin parecen prevalecer. A menudo, las rupturas no implican un fin total de la comunicación o del cariño, sino una redefinición de la relación. Y en este caso hemos visto a ambos seguir caminos profesionales exitosos y, lo que es más importante, dar pasos hacia la recuperación y el bienestar personal. La verdad revelada, en este contexto, no es necesariamente un gran secreto o un escándalo. Puede ser simplemente la comprensión de que incluso las figuras que admiramos son seres humanos con vulnerabilidades. La crisis emocional, en este sentido, puede interpretarse como un periodo de dificultad personal, de lucha interna, de adaptación a cambios significativos en sus vidas. El hecho de que hayan logrado seguir adelante, de que se les vea nuevamente sonriendo y enfocados en sus carreras, sugiere que han sabido, o están sabiendo, navegar estas aguas turbulentas. Es importante también reflexionar sobre cómo nosotros, como público, consumimos esta información. A veces, la obsesión por la vida privada de los famosos puede ser perjudicial, tanto para ellos como para nosotros. En lugar de centrarnos en los detalles morbosos, deberíamos, quizás, enfocarnos en la resiliencia que muestran, en su capacidad para superar adversidades y en la importancia de priorizar la salud mental. El hecho de que Kerem y Anne hayan sido transparentes, dentro de lo que cabe, sobre la importancia de cuidarse, es un mensaje valioso para todos. La crisis emocional para Anne Ercel y Kerem Bürsin, vista retrospectivamente, parece haber sido un periodo de transición y crecimiento personal, marcado por desafíos individuales y por la evolución de su relación. No se trata de un drama pasajero, sino de procesos vitales que sin duda han moldeado su perspectiva y su camino. La verdad revelada no es tanto un evento puntual, sino la comprensión de que la vida de las celebridades, al igual que la nuestra, está llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de dificultad. Y que, ante todo, la capacidad de sanar, de adaptarse y de seguir adelante es lo que realmente define la fortaleza humana. Es fascinante observar cómo, a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han mantenido una actitud profesional y, en general, han procurado mantener un cierto grado de discreción, permitiendo que sus acciones y sus carreras hablen por sí mismas. Anne, por ejemplo, ha estado muy activa en proyectos y en su labor como embajadora de causas importantes, demostrando una gran fortaleza. Kerem, por su parte, sigue explorando nuevos horizontes en su carrera, tanto en Turquía como internacionalmente. En definitiva, el título Crisis emocional para Anne Ercel y Kerem Bürsin, la verdad revelada, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida pública y privada. La verdad revelada es, quizás, que no hay verdades absolutas ni explicaciones sencillas para las vicisitudes de la vida. Lo que sí podemos ver es la evolución de dos personas que, enfrentando desafíos, han buscado su propio camino hacia el bienestar y la felicidad. Y eso, en sí mismo, es una historia inspiradora.
La fragilidad emocional no es una debilidad, sino una parte intrínseca de la experiencia humana, y la forma en que uno la enfrenta, la supera y aprende de ella, es lo que verdaderamente define su carácter. Ambos actores a su manera han demostrado esa capacidad de resiliencia, y por ello, merecen nuestro respeto y admiración. Así que para resumir los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la atención mediática que rodea a Ander Zel y Kerem Bürsin, especialmente en el contexto de rumores sobre una crisis emocional. Hemos reconocido que si bien las relaciones sentimentales pueden cambiar, los desafíos personales, como las pérdidas familiares y las presiones de la fama, pueden generar periodos de dificultad emocional. Sin embargo, hemos destacado la resiliencia y la fortaleza que ambos han demostrado al seguir adelante con sus vidas y carreras, sugiriendo que la verdad revelada es la comprensión de su humanidad, sus luchas y su capacidad de superación. Hemos enfatizado la importancia de un consumo responsable de la información sobre celebridades y de valorar su fortaleza y su bienestar. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática afecta de forma significativa a las celebridades? ¿Qué lecciones podemos extraer de sus experiencias? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también pueda interesarles. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos y activen la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.